Bienvenido a nuestro segundo podcast, un proyecto del área de estudio de psicoanálisis del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Somos Alicia y yo, Sheila. En el podcast anterior, además de daros la bienvenida a este espacio en el que vamos a compartir con vosotros nuestro trabajo desde la área, tuvimos el placer de tener como invitada a Cayetana Correa, ¿verdad, Alicia? La Cayetana Correa es coordinadora del área de estudio de psicoanálisis, psicoanalista y neuropsicóloga y miembro fundador del Centro NEMIA. Ella nos contó los inicios del área, así como el interés que están suscitando nuestras actividades, además del debate posterior que, que también se trató sobre la presencia del psicoanálisis en redes y cómo esto estaba ayudando a entenderlo mejor. Sí, y estuvo muy bien. Y hoy os traemos una webinar de una de las actividades abiertas que se realizó en el COPAO el pasado mes de octubre, llamada COVID-19, cuando lo imposible toma nombre, pérdida y duelo. Vale, en esta actividad contamos con dos miembros de nuestra área, Francisco Cruz Quintana, catedrático de psicología y director del diploma de especialización en psicoanálisis aplicado en la Universidad de Granada. Sí, y además también Marta Carrasco, psicóloga sanitaria, psicoanalista con experiencia en mindfulness y yoga en contextos sanitarios. Así que sin más, os dejamos con esta actividad. Una psicología rehabilitadora y no tanto una voz que plantea una reflexión profunda sobre qué es esto de la nueva normalidad de la que tanto se ha hablado. Podríamos diferenciar la pandemia y sus efectos de los efectos derivados de las medidas de confinamiento a la hora de atravesar la desescalada, pero quizás aún sea pronto para hablar con certeza de cuáles serán los efectos psicológicos y su prevalencia. Entender que habrá que realizar un seguimiento del proceso social de las consecuencias sobre la detección en los tratamientos y la adaptación de los mismos a las poblaciones clínicas. También es importante, entendemos, realizar un seguimiento de la representación social que se va construyendo en la situación en la que vivimos. Si es en términos, si en esos términos podríamos hablar de un paréntesis, habría que ver cuánto de esto es verdad, cuánto hay de excepción y cuánto de duelo por una realidad que desde luego ha sufrido el trauma de un real, donde la angustia ha sido la respuesta habitual. Estar atentos a qué palabras y representaciones se van construyendo. Si son protectoras o de riesgo para la salud psicológica es fundamental. Entendemos que desde un discurso de negación y buenismo que propone la ocupación del tiempo como propuesta, sigue trabajando, sigue produciendo, haz cosas, aprovecha el tiempo, como modo de defensa frente a lo que ha pasado, evita que nos las tengamos que ver con algo tan desolador y preocupante como la pregunta misma por la vida, por la política, por el sistema económico, por uno mismo, por la angustia, por la muerte. Y si es posible una vinculación nueva con estos temas o planificar la vida de las personas más allá de solo criterios económicos y de rentabilidad. Relacionado con lo anterior, estamos asistiendo a modos plurales de expresión y manifestaciones del malestar como aparición colectiva de síntomas generales, miedo al contagio, miedo al otro, ansiedad ante la incertidumbre sobre la resolución de la crisis, por pérdida de personas cercanas en circunstancias extraordinarias, regresiones, infantilización, síntomas de estrés postraumático variado, por añadir que no son iguales para todas las personas, mientras algunas vivieron el confinamiento como paréntesis, como un mundo separado, bien está suponiendo estados de calma para otras personas, angustia por anestesia en otras. Para no extenderme más, termino planteando que como revisión interna y en relación a nuestra propia profesión, generar espacios de encuentro estudio para analizar cómo se han desarrollado las medidas de intervención en investigación del COVID-19 y sus efectos a nivel psicológico durante el estado de alarma, comprobar la efectividad clínica de las medidas implementadas por las distintas instituciones públicas y privadas y sus repercusiones en la atención psicológica a corto, medio y largo plazo. Pero además también nos parecen fundamentales los efectos que esta situación global pueda tener en nosotros como profesionales, ya que sería un error plantear que estamos por fuera de lo que está ocurriendo, por fuera de los síntomas y por fuera de los efectos. No somos asépticos a la realidad que nos ha golpeado. Y en ese sentido, el cuidado de los psicólogos como población de riesgo ante situaciones de angustia, incertidumbre económica y profesional
posibles episodios de estrés hacen que debamos ofrecer un espacio de escucha al sujeto psicológico. Bueno, he hecho una especie de resumen de las reflexiones que desde el área de estudio de psicoanálisis pudimos esbozar sobre este estado de pandemia, de confinamiento y preguntas y cuestiones que nos parecían muy interesantes ir abriendo de una manera más extensa, que es lo que van a hacer a continuación con Marta. Gracias. Esta tarde comienzo yo abriendo un poco la introducción de este debate, y lo digo así porque sería o nos gustaría que se pudiera abrir un espacio para intercambiar, como ha planteado, me parece, Cayetana ahora mismo, para intercambiar pues diferentes experiencias y reflexiones. Esto lo digo porque la introducción que yo voy a hacer la hago con esa intención. Luego veremos lo que ocurre, pero la hago con esa intención de ir abriendo preguntas que puedan facilitarnos el debate. COVID-19 o del COVID-19, ya cada uno que lo diga en femenino o en masculino. Y parto de ahí y luego dividiré en dos partes la introducción. Por un lado, esta idea de lo imposible a nivel de lo que se sabe, de lo que no se sabe, de lo incierto. Y luego una breve propuesta sobre el tiempo, los tiempos del duelo y del acontecimiento. Bueno, pues dicho esto, empezamos por el principio. Yo busqué esta palabra, imposible, en el diccionario y salían 4 acepciones y luego busqué me llevó a otro lugar más, y estas eran: 1, adjetivo, no posible; 2, adjetivo, sumamente difícil; 3, adjetivo, inaguantable, intratable, enfadoso; 4, expresión de la seguridad de que antes de que suceda o de que deje de suceder algo, ha de ocurrir otra cosa de las que no están en lo posible. Esas eran las 4 acepciones, y luego a donde a mí me llevó esta búsqueda fue a condición imposible, condición que de hecho o de derecho se pone a la ley o a la naturaleza de las cosas. Pero ¿qué sería lo que, me preguntaba, qué sería lo que se opone a la naturaleza de las cosas? ¿O cuál sería esa ley natural o que creíamos que era natural, que de alguna forma habría quedado arruinada o inservible? Sigo con la idea del relato, del discurso y de la narrativa, ¿vale? Para hacer referencia a esta idea que decía de que podría haber una normalidad o un orden previo a la irrupción de la pandemia. Una narrativa que daría sentido, pero que ya no funciona como antes. Desde el psicoanálisis, es verdad, o yo, al menos como yo decía que desde el psicoanálisis, o por lo menos lo que yo he podido leer y estudiar, hay una propuesta que hace Lacan en el seminario 4 en relación a la idea de mito. Mito, por un lado, como ficción, de la que se vale el ser humano, y esto se puede ver muy bien en la infancia, para dar sentido a lo que se escapa a la lógica del pensamiento, y que estaría muy marcado por lo imaginario. Decía que una ficción con la que damos sentido. Pero también estaría la idea de mito como una estructura narrativa o una estructura de discurso que permitiría decir algo o entender algo sobre el mundo. Este acceso o esta manera de abordar la realidad no sería completa o absoluta, ¿de acuerdo? Sino que siempre quedaría algo por fuera. Se aborda desde el lenguaje la realidad, pero no se aborda todo. Y con lenguaje estarían recogidas la lengua, los idiomas, el lenguaje científico, las fórmulas matemáticas, el lenguaje financiero, es decir, cualquier forma de lenguaje, de estructura. Ahora voy a dar un salto, porque siguiendo con esta línea de lo que se sabe, lo que no se sabe y el sentido, hay un autor que mientras preparaba esta introducción me encontré, y me parece que aborda esta idea no desde el psicoanálisis, pero tal vez desde
o desde un modo que a mí me parece bastante cercano, no solo por el modo de transmisión, sino también porque los ejemplos que pone, al menos a mí, me remitían a algo de lo que se está viviendo. Yo experimento como que se está viviendo y lo que intento traer. Este autor se llama Nassim Taleb, es un investigador financiero, miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de Nueva York, y lo que más curioso me resultó, igual por esto a mí me llamó la atención, profesor de una asignatura que se llama Ciencias de la Incertidumbre. Cuando lo investigué un poco, por lo visto, pues ha estudiado y escrito sobre los problemas de la suerte, la oportunidad, la incertidumbre. En concreto, el libro del que tomo algunos extractos se llama El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Lo tomo porque me parece un buen modo para seguir abriendo la reflexión. En esta obra, el autor propone la idea de que existe un gran fraude intelectual, que sería una tendencia a sobrevalorar las predicciones que se hacen a partir del método de la campana de Gauss, porque se centran en lo normal y se quedarían por fuera los extremos. Dice que este tipo de métodos, por un lado, no manejan las grandes desviaciones, obviamente, y por otro, que sería lo más peligroso, nos dan una sensación de control sobre lo que ocurre y sobre lo que podría ocurrir. Siguiendo con esto, utiliza una metáfora que me pareció muy bella, que es la de la antibiblioteca de Umberto Eco, para remarcar que los libros no leídos, aquellos libros no leídos que estarían en la antibiblioteca, tienen menos valor tienen más valor que los leídos. Acabo de tener un lapsus, no sé qué he dicho, pero lo que quiero decir, lo leído menos valor que lo no leído. Este sesgo, de acuerdo, por el que tenderíamos a proteger nuestros conocimientos y casi que tomarlos demasiado en serio, nuestro saber, es lo que entraría en cuestionamiento con la irrupción de este tipo de acontecimientos improbables, impredecibles. Él los califica como cisnes negros para quien tenga más o cierta familiaridad con el psicoanálisis y con las propuestas lacanianas, pues puede pensar, o esto le puede llevar a pensar a un real que irrumpe. Estaríamos entonces ante sucesos raros y extremos cuya característica principal sería, lo acabo de decir, la incertidumbre. Aquí lo normal se torna irrelevante. Creo que algo de esto se puede ir viendo, pensando en relación a los acontecimientos actuales. Sigo un poco más. Para este autor, el acceso al conocimiento de lo improbable sí o sí posee la marca de la carencia, en tanto la limitación del conocimiento. O sea que habría una necesidad de no saber para poder abordar algo de estos acontecimientos improbables. Y retomando la idea del principio, del relato y del lenguaje, habría lo que llama una falacia narrativa asociada con nuestra vulnerabilidad a las interpretaciones exageradas y nuestra preferencia por historias compactas, que quiere decir llenas de sentido y cerradas, y que generarían una sensación de control sobre lo que ocurre por encima de lo que él llama las verdades desnudas. Y especialmente sería grave esta falacia si estamos hablando de sucesos raros. Yo me preguntaba cuando iba leyendo, iba reflexionando, ¿por qué tenemos que inventarnos las causas de lo que desordena el orden cotidiano? Porque aparece como una tendencia, como algo que pulsa, ¿no? Sigue planteando este autor que no teorizar sería un acto. Y yo entiendo que sería un acto a contracorriente y que teorizar sería correspondería a la ausencia de alguna actividad. Entonces sería la opción por defecto, una tendencia ante esa ausencia de algo o de algún tipo de actividad. De hecho, sería imposible, ¿no? O sea, lo plantea como un acto, pero también como un acto imposible.
no sería posible una visión pura, sin juicio, sin que estuviese tamizada por una experiencia. Otra cosa que también me parece, y Cayetana lo comentaba al principio, ¿no? De cómo hemos ido pasando por las fases cuando planteábamos la fecha de esta actividad, ni nos podíamos imaginar que sería en este formato ni en estos tiempos. En relación a mirar hacia adelante y hacia atrás, para contar y para contarnos, una cosa que plantea el autor es que nos va mejor narrar hacia atrás para hacernos la ilusión de que comprendemos el ahora y le damos sentido a lo de antes y a lo de ahora, mirando hacia atrás. En relación a esto, dos ejemplos que él relata sobre la guerra del Líbano, no sé si lo he dicho, que él es el libanés mediterráneo, los voy a contar. A mí me parece que son dos ejemplos que tal vez den juego para repensar también lo que está ocurriendo ahora. Bueno, algunas de las cosas que están ocurriendo ahora. La guerra del Líbano, para este autor, o como lo plantea, sería un acontecimiento cisne negro, un real que no se pensaba, que era impensable, tal y como se vivía allí, era impensable que aquello pudiera ocurrir. Y una de las cosas que ocurría durante la guerra es que los apagones eran frecuentes en Beirut y que había una zona, por lo visto, alejada de la zona de combate, que estaba despejada por las noches y que las personas por la noche subían allí con el coche a contemplar las estrellas iluminadas por las luces de los obuses de las batallas. Y decía él, como si prefiriesen ponerse en riesgo al aburrimiento de una noche sin aliciente alguno. El otro punto es la idea de un supuesto equilibrio y estabilidad de Líbano. Y ahora digo por qué lo plantea así, ¿no? Dice que nuestra forma de captar estos sucesos es incompleta porque no vemos lo que hay dentro de la caja, ¿no? Cómo funcionan los mecanismos durante el acontecimiento. Y que es muy probable que estemos en parte engañados por nuestra propia falacia. Una serie de vicios que alimentarían este engaño sería la ilusión de comprender, el primero. El segundo, una distorsión retrospectiva, o sea que esto creo que lo comentábamos antes, se da sentido solo en el después del hecho. Y tres, una valoración exagerada de ciertas informaciones por sobre otras, ¿vale? Entonces habría una tendencia a la ilusión de que se comprende, se sabe lo que está pasando. Por otro lado, siempre es hacia atrás, mirando hacia atrás, que se le da sentido a lo que ocurre. Y tres, se valoran unas informaciones por encima de otras. Seguimos con el ejemplo de la guerra. Esto me pareció bastante simpático. Este Taleb tenía un tío que le decía que la guerra iba a terminar en cuestión de días, pero vamos, que aquello se alargó durante 17 años. Y que es curioso porque este tío suyo, cuando se refería a los palestinos pudientes o más adinerados refugiados en Líbano 30 años antes de la situación a la que se estaba refiriendo, le comentaba que algunos de los que seguían allí 60 años después pensaban que su exilio sería cosa pasajera. Esto lo contaba el tío, pero este mismo tío, cuando Taleb le preguntaba si pasaría lo mismo en Líbano, le decía lo siguiente: claro que no, este lugar es diferente. Dice Taleb que al parecer lo que detectaba en los demás, en esos otros, no era aplicable a su caso. Y que esta ceguera sobre la duración o el tiempo, la duración del exilio en estos exiliados, es una enfermedad muy, muy extendida, ¿no? Lo hice un poco con humor todo el rato, una cosa que es bastante trágica, por otro lado también. Esto me parece interesante, sigo con el ejemplo de los exiliados y con su opinión, su planteamiento, pero me parece interesante también para pensar qué de la nueva normalidad, qué era lo normal, qué es esto de lo nuevo. Para Taleb, las raíces de los exiliados dice que están demasiado presentes en su personalidad y que esto podría ser una trampa,
los haría prisioneros del recuerdo, ¿no? De un origen o de un antes que sería idílico. Como si la ruptura, esto es muy interesante, como si la ruptura histórica tuviera una causa específica y que el desastre pudiera haber sido inevitable. Es como si, bueno, vivíamos de una manera y algo viene a molestarnos, pero no debería de ser así. Algunos de otros ejemplos de estos errores de previsión, si se quiere llamar así, un poco a modo de chiste, y que obviamente remiten a algo del acontecimiento traumático, serían, lo sigue planteando, por ejemplo, el caso de los inmigrantes cubanos en la década de los 60 y como una permanente sensación de la maleta siempre y todavía medio hecha, huyendo de lo que iban a ser cuestión de días. También menciona a los iraníes y los rusos que abandonaron el país, algunos incluso en Alemania, con esta cosa de quedarse cerca, ¿no? Por si dura poco. Y que parece que hubiera más ilusión que realidad y una ceguera importante, además de un problema de abordaje del conocimiento de lo que podría estar ocurriendo. Que obviamente hay acontecimientos imprevisibles, pero que parece que cuando se analizan los acontecimientos hay una constante. Y la constante es la siguiente, según según lo va planteando el autor, como que casi todos los que se preocupaban parecían convencidos de que entendían lo que pasaba. Día tras día aparecían sucesos que quedaban totalmente fuera de lo previsto, pero que aquellas personas no podían imaginar que no lo habían previsto. Gran parte de lo que sucedió se habría considerado una auténtica locura respecto al pasado, pero no parecía tan disparatado después de que ocurriera lo que ocurrió. Me parece interesante como paralelismo. También porque si bien es cierto que la situación es rocambolesca cuanto menos, tal vez se pueda ser comparable con otras experiencias que se hayan vivido a nivel de la historia, digo, ¿eh? No personal de cada uno, sino un poco más grande. Sobre esta idea del acontecimiento, del desastre, de la irrupción de lo que desarma o de lo que rompe con las teorías establecidas, las teorías me refiero, maneras de entender el mundo previas, pues hay muchos autores que han hablado y que han reflexionado tanto desde la filosofía como desde el psicoanálisis. Y yo voy a continuar y con esto voy a ir terminando. Traigo algunos párrafos para seguir reflexionando y abriendo un poco líneas y también para dar espacio al tema que va a situar mi compañero Francisco Cruz sobre qué sería lo que se pierde en todo este sinsentido, cuáles serían los duelos posibles, qué lugar quedaría para lo social o para lo común y si habría diferencia entre ambos. ¿De acuerdo? Entonces, me parece importante en este punto remarcar de qué tiempo se estaría hablando cuando decimos lo imposible, cuando decimos el acontecimiento, sobre todo porque me da la sensación de que vivimos en un tiempo marcado por lo incierto. Si nos paramos a pensar, al menos es la sensación que a mí me da, la idea de las fases y de aquellos tiempos que hace unos meses nos organizaban, porque nos organizaban a nivel, no sé si individual, a nivel del uno y a nivel de los otros, pero ya no tienen sentido. Estamos en otro tiempo. En relación a este punto, leo, porque me parece que hay otros que lo han escrito mejor de lo que yo lo puedo decir, leo un par de párrafos de Blanchot, que es un escritor francés nacido a principios del siglo XX, y en su texto Escrituras del desastre dice lo siguiente: el desastre lo arruina todo al tiempo que deja todo tal cual. No alcanza a este o a aquel, yo no estoy expuesto a su amenaza. En la medida en que, salvado, dejado de lado, el desastre me amenaza, amenaza en mí aquello que está fuera de mí, a otro distinto de mí que pasivamente se convierte en otro. No hay alcance del desastre.
Fuera de alcance está aquel al que amenaza. No sabríamos decir si de cerca o de lejos. Lo infinito de la amenaza ha roto en cierto modo todo límite. Estamos al borde del desastre sin que podamos situarlo en el porvenir. Está más bien siempre ya pasado, sin embargo, estamos al borde o bajo la amenaza. Bueno, yo tengo, me parece brutal, ¿no? Para quien quiera, es un autor que habla de esto de una manera bastante poética. Yo tengo la sensación de que el nombre COVID o COVID-19, si nombra el desastre o lo que irrumpe y desordena, no lo hace solo por la narrativa, por las explicaciones que le siguen y le van siguiendo, porque parece que siempre vamos un poco como a destiempo con las explicaciones, sino también por el silencio, por la soledad y por el desamparo que también acompañan a ese nombre. Me parece que habría como los dos puntos. Sigo un poco más con el texto y sigo con el desastre. El desastre no nos mira, no nos incumbe, es lo ilimitado sin mirada, aquello que no puede medirse en términos de fracaso ni como la pérdida pura y simple. Somos pasivos en relación al desastre. El desastre está del lado del olvido, el olvido sin memoria, la retirada inmóvil de aquello que ha sido trazado, lo inmemorial quizá, acordarse por olvido de nuevo el afuera. Me remitían, aparte de todas las lecturas que pueda hacerse, en los momentos de ahora, bueno, si es que se puede decir o se puede situar el ahora, porque cada semana es un nuevo orden, pero bueno, me remitían a esta aparición de comportamientos totalmente dicotómicos, rocambolescos, a veces como movidos por algo del olvido o de lo que aún no se recuerda, no se historiza. Cayetana creo que lo mencionaba al principio, y otra por un intento tal vez de hacer con ese recuerdo. No lo sé, ¿eh? Solamente lo suelto como posible reflexión. En relación a la pregunta sobre la posibilidad de decir algo del acontecimiento, que estoy leyendo varios, hay otro texto de Susanna Glad, que es una filósofa que escribe en una parte de un libro que se llama Decir el acontecimiento es posible, lo plantean como pregunta y son unas conferencias que dieron Derrida y Alexis Snow y la Susanna Glad en Canadá, y que me parece que también dan como para reflexionar en el punto en el que estamos hablando. Decía sobre la posibilidad de decir o no el acontecimiento. Escribe ella lo siguiente: desde ese momento, decir el ocurrir, de lo que ocurre, de lo que viene, puede no ser posible sino en el no saber absoluto de ese tiempo que se avista en el horizonte. El tiempo del acontecimiento no es el tiempo de la historia ni el del calendario. Un tiempo que desafía el tiempo hasta el punto de hacerlo posible. Esa cosa extraña que está ahí y nos asedia con ocurrir, la llamo acontecimiento, a condición de no nombrarla, o de solo nombrarla en otra parte. Ella convoca, en su asedio verbal y presente, y siempre en potencia, una declaración de lo extremo, de la inminencia de lo extremo. Bueno, dan como para reflexionar un rato. Yo lo voy a dejar ahí y solamente un punto sobre los posibles tiempos del duelo, para ya dar la palabra a Francisco Cruz. Hay unos autores, Richardson y su grupo, que hicieron en 2001 una revisión sobre el proceso de duelo de padres y madres con hijos con algún tipo de discapacidad o de enfermedad que había sido inesperada. Yo me acordaba de este artículo, que había olvidado totalmente cuando preparaba esta introducción, porque
planteaban una idea que me parece muy interesante sobre un proceso de duelo ongoing. Ongoing es una expresión en inglés que casi que es intraducible. No hay un equivalente, yo pienso, porque es en desarrollo, pero también es con el desarrollo, pero también es con el tiempo del desarrollo. Casi como muy difícil de encontrar una equivalente en español, pero que claro, que por un lado refieren al propio proceso evolutivo de los hijos y los diferentes hitos que van apareciendo, y por otro lado, que me parecen clave, cómo esos diferentes momentos de nuevo avivan la pérdida de algo que nunca fue o que pudo haber sido o que debería haber sido en relación a las expectativas que no se dieron y que ya no serían posibles. En este sentido, y retomando un poco lo anterior, tal vez estamos ante, no sé si decirlo en necesidad, pero casi, de apertura a lo contingente de la situación, ¿no? A lo permanentemente incierto. Y tal vez esto sea algo que, no lo sé, yo lo planteo como pregunta que nos demanda el tiempo en el que vivimos, porque parece que se impone como modo imperante la incertidumbre sobre el saber. Y tal vez no sea solo o únicamente el tiempo de lo histórico o de historizar dentro de lo que sería de hacer algo con el trauma, una continuidad, sino también de acoger a los diferentes acontecimientos. No lo sé. Ahí lo dejo y doy la palabra a Francisco Cruz. Vale, gracias, Marta. Bueno, pues como ha dicho Marta, voy a intentar plantear y articular alguna cosa que he preparado referente al tema que nos convoca y alguna reflexión particular para compartir y también algunas cuestiones que sustento, ¿no?, en algunos autores y lecturas que he realizado también para plantear algunas cosas y que iré indicando. He preparado un texto, voy a ir leyendo y voy disparando también, ¿vale? De acuerdo. Hace unos días, leyendo cuestiones que llegan, ¿no?, de las distintas plataformas en las que yo estoy dado de alta, me llegó un artículo de una investigación que se estaba realizando por parte de un equipo liderado por un profesor de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Posiblemente algunos de vosotros hayáis recibido también esta información, y que escribía sobre cómo la táctica de guardar silencio no había recibido la suficiente atención como una manera de luchar contra la COVID-19. ¿Vale? Este profesor que estudia que su trabajo, ¿no?, es estudiar la transmisión, cómo se transmiten las enfermedades, aseguraba que todas las rutas de transmisión viral se reducirían si habláramos menos o menos alto en los espacios públicos, ¿vale? Este es un planteamiento que sustentaba la investigación que él desarrollaba. Este planteamiento estaba también aposentado en una pregunta de partida de su investigación que sustenta su desarrollo, ¿no? Y es, ¿qué pasaría si intentáramos limitar la producción de estas partículas cargadas de virus incluso antes de que abandonaran nuestros cuerpos? ¿Vale? Y esa pregunta es lo que abre precisamente el campo para trabajar el volumen cuando hablamos. Es decir, precisamente, ¿no?, es decir, la pregunta por cómo hacer para que esas partículas que de entrada contagian no salgan de nosotros mismos. Y el planteamiento suyo es precisamente limitar el tono a la hora de hablar menos o silenciar. Este profesor destacó que en comparación, por ejemplo, con los gritos, cuando
hablamos, hablar en voz baja reduce los aerosoles en un factor del 5%, pero estar completamente en silencio lo reduce aproximadamente al 50%. ¿Qué significa esto? Que hablar en voz baja, en lugar de gritar, reduce el riesgo de transmisión viral en grado comparable a usar la mascarilla correctamente. Y estar completamente en silencio lo reduce aún más. Este tema, ya en sí, interesante en sí mismo, como investigación, ¿no? Pasaría por guardar silencio como una norma social. Es decir, el planteamiento que hace, ¿no? Se corresponde también con un planteamiento de ser considerado esta cuestión del silencio o de hablar más bajo en espacios públicos como una norma social. Y plantea también que en los espacios confinados es una recomendación que se podría hacer simplemente de manera muy fácil y que todas las personas podrían hacerlo. Pero si se convierte en norma social, podría ayudar a reducir la incidencia de la COVID-19. También este planteamiento fue tomado por el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿vale? Es decir, que sumado a las mascarillas, si las personas agregaran la recomendación de guardar silencio en espacios confinados, se esperaría que hubiera una reducción bastante alta del riesgo de contagio, ¿vale? Además, ¿no? Esta evidencia parece ser similar al grado de certeza con el que se empezó a usar la mascarilla, ¿vale? Y vale la pena, plantean estos investigadores, que sea, ¿no? que se oferte, ¿no? a la ciudadanía como un modo, ¿no? de adicional de protegerse, guardar silencio. ¿Dónde se piensa que sería interesante implementar esta medida? ¿Vale? Pues en espacios cerrados, donde hay muchas personas, hay pobre ventilación y donde todos tienen que usar mascarilla, ¿vale? Sin que esto sea alternativo. La mascarilla es obligatoria. Además de eso, porque plantean los autores, las mascarillas que utilizamos pueden tener pequeños orificios. En esas circunstancias valdría la pena el silencio, por tanto. Quiere decir que además es interesante como medida. Y además, también hay una serie de ocupaciones donde quizá valdría la pena que se considerara hablar el mínimo necesario. Como, por ejemplo, el ir a cortarse el pelo, acudir al supermercado o, por ejemplo, a un consultorio médico. Lugares bastante habituales donde las personas habitamos, vamos o forman parte de nuestra cotidianidad. Estos autores no hablan de esto que os voy a decir en este artículo, pero yo pensé que podía ser considerado como tal, siguiendo esta lógica. Pensé que quizá esta recomendación le podría venir bastante bien a nuestra clase política y los miles de voceros que inundan todas las plataformas de información, la televisión todos los días, las más de las veces intoxicando con sus gritos y con bastante poco respeto por el ciudadano en un panorama que ya de por sí está bastante intoxicado. Era un pensamiento que yo añadí, no estaba en la investigación como tal. Las televisiones, como comprobáis todos los días, es un balcón donde efectivamente la gente, ¿no? A veces mucha gente es el único vínculo que tienen con un otro, con una voz que habla. Las televisiones primero nos dicen que nos calmemos. Inmediatamente después de esta recomendación, que nos calmemos, que tengamos paciencia, que efectivamente las cosas responden, pero inmediatamente de esta recomendación, después sacan todo el dispositivo de voces con informes
información contradictoria y alarman miles. Es decir, no calman la angustia, es insufrible. O bien te desconectas o bien te enganchas, ¿no? Y pasas a formar parte de la escena con gritos tú también en tu casa, respondiendo a los tertulianos como si de un teatro se tratara, donde transgrede el lugar de espectador que te corresponde en ese espacio de comunicación. Es decir, empiezas tú también a ser parte de la escena, ¿eh? Y es cierto, ¿no?, que en otros momentos esto mismo hubiera sido motivo, por ejemplo, de ingreso en salud mental. ¿Mm? Es cierto que para lo que se escucha en tertulias políticas, trabajo, en la calle, uno siempre está tentado a decir a veces, cállense, dejen de hablar, silencio, bajen el tono. Ahora bien, solo aceptando un cierto grado de confianza, ¿eh?, depositado en algún lugar o en algunos representantes de la comunicación o en algunos representantes del Estado mismo, ¿eh?, es que puedes sostener una relación con la información que ayude a entender algo y a no estar en un estado de alarma permanente. Y así también participar con otros de algo que nos ha caído encima y que nos desborda como un real del que hablaba precisamente Marta anteriormente y Cayetana. Vivimos un momento excepcional. La excepcionalidad parece que se está convirtiendo en norma, ¿de acuerdo? Un patógeno frente al que carecemos de defensas para socavar nuestra vida, nos enferma y nos mata. ¿Mm? No tenemos vacunas ni tratamientos específicos para atacar al virus, y los tratamientos sintomáticos y de soporte en los casos graves requieren de una tecnología hospitalaria que, debido al elevado número de personas que ahora mismo están inundando nuestros hospitales, corre el riesgo de quedar saturada. ¿Sí? De quedar saturada. Guardar silencio en espacios confinados. Por tanto, parece que tiene beneficios en términos de reducir riesgos. ¿Mm? Cállense de vez en cuando. ¿De acuerdo? ¿Mm? No hagan tanto ruido. No hagan tanto ruido. ¿Eh? Si por una parte es distancia social y menos palabras, esta distancia social y menos palabras parecerían buenas medidas de cuidado, ¿eh? Y sin embargo, nos plantea rápidamente una paradoja, porque la evitación del contacto físico y de palabra con los otros es verdad que nos protege en estos momentos, pero también nos aísla. Y eso tiene sus consecuencias. Este trabajo tampoco dice nada, ¿no?, de cómo afectaría esta recomendación, ¿no?, de hablar menos, hablar o silenciar, ¿no?, o callar, a los encuentros de los psicoanalistas y psicólogos con las personas que están en tratamiento. ¿Mm? Detenerse, hablar, relacionarse, entraña peligro. No hacerlo nos protege. Más tiempo de estar con otro en presencia aumenta el riesgo del peligro, aumenta el riesgo del contagio. Es decir, ese encuentro con el otro, con los otros, en la espontaneidad de la cotidianidad, en los espacios comunes, se trastoca, se altera y adquiere otra dimensión antes impensada. Esto, claro, lleva inmediatamente a tener que pensar los encuentros, por ejemplo, que se producen para aliviar el sufrimiento desde el lado de los espacios, llámense como se quieran, de intervención que tenemos, lleva, como digo, irremediablemente a tener que pensar el desplazamiento de esos encuentros a un espacio virtual y los efectos que sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos está ya teniendo el mismo espacio virtual. No sé si tienen ustedes la impresión de que esta excepcionalidad está socavando algo que tiene que ver con el cuerpo mismo, con el cuerpo mismo.
Eh, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo salgo por la calle cuando puedo salir y me dejan con todas las medidas de precaución, ¿vale? Porque yo puedo contagiar y por tanto tengo que tener precaución para proteger a otros. Y se instala, ¿no? En mí como una especie de tristeza y lo veo en la calle. También está el exceso, pero también hay una especie de generar una subversión del modo de encuentro con el otro en la cotidianidad que hace que cuando el cuerpo te pide el abrazo, tú tengas que inhibirlo. ¿eh? Que cuando quieres expresar, no puedes hacerlo. Es decir, eso imprime ya de entrada un sufrimiento adicional a nivel físico, a nivel del cuerpo, que tiene sus consecuencias en eso que se llamamos lo emocional. No sé si a ustedes les pasa. Yo de entrada sí lo percibo. De esto también hablan los pacientes en consulta. También otra de las cuestiones que tienen que ver con la palabra y que pensaba alrededor de esta investigación, ¿no? Con toda la lógica, ¿no? También es que es muy habitual que se diga que si habláramos menos, perderíamos menos el tiempo. Es decir, hablar se asocia también de una manera bastante habitual, ¿no? A perder el tiempo. ¿De qué tiempo, no? Podría uno preguntar, ¿de qué tiempo se trata? ¿no? ¿De qué tiempo se trata en la actualidad? Es cierto, ¿no? Que el lenguaje está asociado cada vez más a un mero instrumento de información y de comunicación, cada vez más reducido, ¿no? A WhatsApp, a frases hechas, a sí, no, o comentarios como no escribas tanto que la gente no lee, se aburre y deja de leer. Si escriben mucho en el WhatsApp o en los mensajes, la gente no lee. ¿no? Es como efectivamente estuviéramos codificando, ¿no? Un modo, ¿no? de comunicación tan lineal, tan reducido, que no deja espacios a nada singular. Mensajes, por ejemplo, basura, ¿no? Que duran un instante, que no tienen análisis, que construyen espacios de inmediatez sin recorrido, cada vez más ahistóricos, ¿no? Es decir, esto que planteaba Marta, ¿no? Respecto a la cuestión de que posiblemente la historia se trastoca, si yo no he entendido mal, y hay que darle un espacio al acontecimiento como inmediatez, ¿no? De la cosa, es necesario poner en evidencia, ¿no? De qué manera tratamos el acontecimiento que es hablar con otro. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista me parecía, ¿no? que este modo de banalización del lenguaje a través de esos dispositivos tan inmediatos y que nos dan la ilusión de estar todo el rato conectados y en marcha, porque de eso se trata, y en marcha, ¿no? Es algo que tiene o que responde desde mi punto de vista, y en ese sentido podemos hablarlo, que responde a un planteamiento donde todo acaba y empieza en lo que yo digo y en un movimiento de circulación de una información en sus distintos formatos donde se rige un lema, todo vale, ¿no? Y por eso mismo, como todo vale, donde todo empieza y acaba en lo que yo digo, ¿no? Y además porque yo lo digo, eso es verdad, ¿de acuerdo? En ese sentido, diluye el límite entre verdad y, por ejemplo, falsas noticias, ¿no? Y de lo que se trata, desde mi punto de vista, es que el sujeto lo suscriba como cierto, no si lo es o no lo es. ¿Cuál es la relación en este momento que tiene la verdad con el saber? ¿Mm? Esto es una cuestión que es fundamental en psicoanálisis. La relación del sujeto con la verdad. ¿no? ¿Y de qué verdad se trataría? En ese sentido, estando en un espacio psicoanalítico, siempre sabemos que la verdad que se trata es de una verdad inconsciente, de la que muchas veces el sujeto ni quiere que aparezca, ¿vale? En ese sentido. No hay una forma fácil hoy actualmente de separar el mal rumor y la buena libertad de expresión.
No hay manera de, 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 de estar ahí barajando con esta cuestión. Hoy vosotros sabéis que se nos propone como una carga más, ¿no? Y es ser chequeadores de la información. Somos empresarios de nosotros mismos, somos autoexigentes de nosotros mismos, somos gestores de las emociones de nosotros mismos, somos nosotros mismos. ¡Qué hartura! No están cansados siempre de ser los mismos. ¿Eh? Me parece que es necesario un espacio que voy a llamar de confianza. Es decir, estamos entregados, es necesario entregarse a cierta confianza, porque si no, uno se vuelve loco, se vuelve psicótico en este contexto, ¿no? Que ya de entrada Lacan planteaba la psicosis como la estructura propia de la normalidad. Creo que es un momento un tanto que suena bastante a eso, ¿no? Digo que la única confianza es entregarse a la confianza, por ejemplo, entre lo que podemos ser nosotros como sujetos, como sociedad civil y, por ejemplo, determinados movimientos del Estado, ¿no? Porque si no, efectivamente, no hay filtro posible. Y además por una cuestión también, porque siempre somos dependientes de los otros. Dependemos de generar comunidades de confianza entre nosotros, ¿eh? No se trata de generar una confianza ciega, pero sí la confianza es una manera de subsistir de alguna manera, ¿vale? Y en ese sentido, generar comunidad de confianza en otros, en espacios de intercambio, es una buena manera de subsistir a la locura, en ese sentido. Nosotros, como psicoanalistas que somos, y la gente que está interesada en estas temáticas desde otros planteamientos, ¿vale? Pero nosotros como psicoanalistas siempre estamos articulados alrededor de la palabra en una dimensión que se puede llamar transformadora, en ese sentido, ¿eh? Es decir, si hay que tomarla como una herramienta, la palabra, si hay que tomarla como un instrumento, ese modo en que el psicoanálisis lo toma es un instrumento de acceso a la verdad singular, a la verdad de cada uno en ese sentido, ¿eh? Y que puede darse la paradoja que accediendo a esa verdad singular, donde parecería que accedemos a algo propio, a algo singular efectivamente, ¿no? Nos encontremos en el mismo centro de la singularidad está también el encuentro con los otros, ¿no? Y que compartimos más cosas de las que verdaderamente pensamos. ¿Mm? Es decir, que el articularse a la palabra en esta dimensión transformadora no es banal. Los psicoanalistas no pensamos que hablar sea perder el tiempo, o al menos podríamos decir que no es a pura pérdida en ese sentido. Siempre que entendamos que hay que ponerse a generar espacios para poder pensar algo diferente, reflexionar y poner freno a eso que se llama ese vínculo hiperactivo en el que todos estamos socialmente instalados, que niega y borra los espacios singulares del sujeto y de una manera radical en tiempos de pandemia. ¿Vale? El otro día, impartiendo un curso con profesionales de la salud, con médicos, con enfermeras, con auxiliares, en el PTS, trabajando temáticas que tenían que ver, ¿no?, a estas cosas, alguien decía, ¿no? Yo no quiero pensar, ¿eh? Solo quiero hacer. Y así que el tiempo pase más rápido, para que volvamos otra vez donde estábamos. Hacer que se pase todo esto y volvamos otra vez a la normalidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es verdad, eso es verdad. Y nosotros como psicoanalistas o profesionales de la psicología que estamos atentos al sufrimiento y a cómo se manifiesta el sufrimiento en otros, es verdad que en estos momentos la angustia puede aconsejar no pensar. Y eso puede ser un modo de protegerse, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿eh? Sin embargo, nosotros como hemos aprendido del psicoanálisis,
algo se piensa siempre. Cuando alguien dice no quiero pensar, es porque ya algo ha pensado sobre alguna cuestión que le aprieta el zapato o de la realidad de la que esté viviendo. Uno no es aséptico, no paraliza a no ser por determinadas condiciones el pensamiento. Yo lo escuchaba y podía entender ese modo en que se presentifica, por ejemplo, ¿no?, la negación, ¿no? La negación como una solución, ¿no?, como un modo de protegernos de algo que sabemos que nos va a hacer daño y que conecta con algo estructural, esos modos en que se manifiesta la negación, conecta con algo estructural que nos enseña el psicoanálisis de orientación lacaniana fundamentalmente, y es que el sujeto no quiere saber. No quiere saber. Hablando, por ejemplo, ayer mismo con un amigo mío, ¿no?, a distancia, por supuesto, a distancia, hablando con un amigo, él me decía, ¿no?, él me decía, lo importante es resistir el invierno, porque después vendrá la vacuna. Hay que resistir el invierno, no caer. Pensé en el interior de esa conversación que estábamos hablando ya como hablan los mayores. Es decir, donde el invierno se convierte en sinónimo de bajas. Es peligroso, puesto que en invierno mueren más mayores por resfriados, ¿vale? Hay ahí como una asociación que resonaba en mí a palabras familiares, por ejemplo, de mis abuelos ya mayores, ¿no?, que ante la pregunta por su estado contestaban: hijo mío, hemos pasado el invierno. Es decir, la amenaza se ha minorado o bien ya no existe. Sigo vivo, sigo vivo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Pasar el invierno y llegará el remedio, ¿no? Todos detenidos a la espera de que venga el remedio, a que pase el invierno, venga el remedio y volvamos a ser los que fuimos, a eso que antes, ¿no?, eso que seguimos sosteniendo como que está esperándonos, como que está esperando allí para volver a retomarlo, ¿no? También ayer mismo, viendo un programa dedicado a la COVID-19 que os sugiero, y si no lo habéis visto, os sugiero, pero es muy interesante, que se llama Miedo, de John Sistiaga, ¿de acuerdo? Y donde se da palabra a personas que han estado, por ejemplo, en primera línea y siguen estando en la lucha contra esta pandemia, ¿no? Auxiliares, médicos, enfermeras, personas de las Fuerzas Armadas, periodistas, científicos, personas con alguna enfermedad mental, algún escritor, etcétera, ¿no? Me llamó profundamente la atención el decir de una mujer que había sido contratada por una funeraria en este momento de emergencia, ¿no? Y ella es técnico en tanatopraxia y entre sus tareas se dedicaba a recoger en el furgón funerario a las personas muertas por COVID-19 de manera mayoritaria en las residencias de mayores, siguiendo con este discurso del invierno. ¿De acuerdo? Preguntada por John Sistiaga por su experiencia y sus miedos al llegar a casa, donde vivía con otras personas, ella dijo que cuando llegaba a casa y le preguntaban por su trabajo y empezaba a hablar de lo sucedido ese día, rápidamente le decían: no me hables de eso, no me hables de eso, ¿no? Y ella, hablando de esto con el entrevistador, acompañó un momento de emoción en su rostro con esta frase, ¿no? Entendí que ellos estaban en otra realidad a la que yo me encontraba. Ellos estaban confinados y sin embargo yo estaba en una pandemia. No quiero saber. No quiero saber. Es decir, estoy a la espera. No quiero saber. Estoy a la espera de que pase el invierno. No quiero cuestionarme nada. No quiero saber en ese sentido. Me dejo llevar a la espera. Y en todo caso, que tenga la suerte de que pase el invierno.
Cada uno de nosotros, si nos detenemos, podemos tener miles de ejemplos desde que esto empezó, tanto de manera particular como de haberlo escuchado en otros, como incluso en la propia clínica de mucha gente de las que estáis aquí y que trabajáis con pacientes en sus distintos formatos, ¿no? Podemos ver esto en el modo en que la gente acude a todo tipo de argumentos, excusas, respecto a que se trata de un tiempo y por tanto que solo hay que esperar. Un modo en que se presentifica ese no quiero saber, aunque lo que insiste una y otra vez sea que no hay vuelta. Que no hay vuelta. ¿De acuerdo? Freud decía que la verdad tiene una suerte de carácter huidizo, no es tolerada por la razón consciente. En un libro que él tiene sobre las cuestiones culturales, sobre la investigación en el tema cultural, que es el Moisés y el monoteísmo, Freud plantea, ¿no? En general, el intelecto humano no ha demostrado tener una intuición muy fina para la verdad. Ni la mente humana ha mostrado una particular tendencia a aceptarla. Más bien, por el contrario, hemos comprobado siempre que nuestro intelecto yerra muy fácilmente, sin que lo sospechemos siquiera, y que nada es creído con tal facilidad como lo que sin consideración alguna por la verdad viene al encuentro de nuestras ilusiones y de nuestros deseos. Esto lo escribió un señor en 1934. Me parece que es de rabiosa actualidad. ¿De acuerdo? En ese sentido. Que venga la vacuna y volveremos a poder dormir nuevamente. Saldremos de la pesadilla y seguiremos soñando con el todo es posible. Como si no hubiera pasado nada. Es decir, un virus que está en el mundo físico nos despierta de la ensoñación y por mucho esfuerzo que hagamos para rechazarlo, el virus sigue ahí y también la desolación que provoca. ¿Qué hacemos con esta pesadilla? ¿Cómo poder volver a seguir a soñar? ¿Cómo poder volver, ¿no?, a la normalidad? ¿Cómo poder sostener que todo es posible en ese sentido, ¿no? Desde que este brote de coronavirus se transformó en pandemia, sin duda asistimos a un trastocamiento de la vida cotidiana, una enorme crisis económica, un reordenamiento político-social que aún no alcanzamos a saber sus efectos, pero que estamos verdaderamente asistiendo a un envite que es desolador, ¿vale? La gravedad de la epidemia de coronavirus, ¿no?, nos ha encerrado en casa mientras las actividades que organizan la cotidianidad se han roto. Y el modo de relacionarnos con ella ha cambiado bastante. El encierro en casa, bien de una manera permanente, bien de una manera en tiempos, ¿no?, o pausada, o en horas, ¿no? En estas circunstancias trae consigo nuevas compañías que en sentido estricto no son tan nuevas. Es decir, miedo, soledad, decepción, rabia, ¿no? Miedo por lo que nos puede pasar a nosotros y a nuestros seres queridos. Miedo porque el enemigo es invisible. Miedo en las interacciones sociales, por temor a la contaminación del interlocutor. Un miedo que solo lo podemos compartir con quienes convivimos y que se actualiza cada vez que alguien sale y vuelve a casa. Miedo que por su origen y permanencia produce angustia. La angustia en psicoanálisis es tomado como el único aspecto que nos engaña. En ese sentido es certero. Cuando eso se presentifica, estamos verdaderamente muy conectados a eso que se llama lo real, en ese sentido. Como plantea Marina en tiempos de confinamiento, ¿vale?, desde siempre, ¿no?, una manera eficaz de aliviar la angustia por el miedo a algo que viene de afuera es siempre agruparse, ¿vale? Pero ahora reunirse contra el miedo implica riesgo de contagio y de culpa, de autorreproche por transmitir la enfermedad a otros y en especial a nuestros seres queridos. Culpa que también angustia. La soledad, por tanto, es un atributo de esta infección, en ese sentido, ¿vale? No se parece a otras, en ese sentido, ¿vale?
Cada vez que interactuamos con otras personas sentimos de modo solitario la incertidumbre de la contaminación. Es, es, es algo de la experiencia, es algo que se inscribe en la experiencia singular misma a poco que seas consciente de lo que se juega. Si esperas simplemente a que llegue la vacuna, nada de esto se inscribirá como un acontecimiento que diga algo a nivel de lo singular, ¿no? En ese sentido. Bien, si alguien entra en contacto con un infectado, debe aislarse y pasar la cuarentena. El enfermo debe ser aislado. Si está enfermo, se sospecha la enfermedad, no puede estar con los tuyos. La infección corta los lazos sociales y nos obliga a estar solos, hasta incluso la muerte, si es el caso en su grado extremo, y los números hablan por sí mismos, en este sentido. Quiere decir, el sufrimiento que se genera por la pérdida, ¿no?, de personas, ¿no?, y las que vendrán, ¿no?, en ese sentido, no se puede ni siquiera cifrar. Por otra parte, ¿no?, en ese sentido, si la pandemia ha trastocado nuestra vida cotidiana, también la pandemia de COVID-19 ha trastocado de forma inesperada nuestra práctica clínica e incluso la forma de hacer clínica. Y en eso creo que podemos estar de acuerdo y es un envite que todos hemos recibido, ¿no?, estemos donde estemos, en lo público o en lo privado. En ese sentido, en tiempo récord, si habéis visto, ¿no?, nos hemos puesto rápidamente, ¿no?, a trabajar para ello, ¿vale? Han ido apareciendo estudios de eficacia de los modos online de proveer psicoterapia, con los mismos estándares de eficacia que los ya llamados tradicionales, El encuentro con el otro, en la privacidad, ¿no?, de la palabra presencialmente, es ya un encuentro tradicional, en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Cuánto llevamos de coronavirus? Bueno, una eternidad para el tiempo subjetivo. Y un sinfín de artículos también, tanto de revisión como teóricos, respecto a los nuevos encuadres y cómo estos afectan la consideración o no de las reglas técnicas de los tratamientos y de los modos de respuesta de los pacientes con sufrimientos diversos y o con trastornos también diversos. Quiere decir, se han comunicado los riesgos de la desatención de la salud mental de la población, el aumento de los malestares subjetivos y el agravamiento de patologías mentales, así también como el alivio de otros padecimientos que han encontrado en este confinamiento un contexto de contención que les ha permitido cierto plus de bienestar personal, con lo cual también ha sido un descubrimiento en ese sentido, ¿vale? También, por supuesto, el aumento del consumo de psicofármacos por la población general y, cómo no, la congestión de los servicios públicos de salud mental y los efectos por el cierre de los centros privados, en ese sentido, ¿vale? La respuesta, como sabéis, no tengo yo que venir a decirla, ha sido han sido la producción de ingentes medidas de planificación, de autocuidado, atención psicológica arbitrada por el gobierno central, por las comunidades autónomas, por las asociaciones diferentes, por los colegios profesionales, incluso a título personal, todo el mundo ha intentado echar la mano, por decirlo así. Y esto implica que hoy disponemos como profesionales de todo un material de recomendaciones de todo tipo, orientado a que no nos angustiemos, a afrontar el peligro, a mitigar la alarma, a qué puede pasar, qué no puede pasar. Es decir, queremos de alguna manera tener cierto control sobre ese real que nos desborda. Y esta es una manera de respuesta. Planificar, decir medidas que alivian, que nos orientan, pero que al fin y al cabo no termina de paliar la angustia en ese sentido. Incluso ya hemos tenido, como sabéis, celebraciones de congresos virtuales y los que vienen ya anunciados, ¿no?, que avalan los nuevos modos y se da el visto bueno para la aplicación online sin reserva, los nuevos tiempos para la psicoterapia, ¿vale? Bien, la distancia entre los cuerpos se impone y lo virtual, por decirlo de alguna manera,
se presenta como casi la única modalidad de encuentro, dejando la presencia a la espera, o ya nominada como un encuentro tradicional. ¿Vale? Bien, es cierto, hay nuevas reglas de juego y por eso mismo la excepcionalidad, algo que es excepcional, de esta situación nos obliga a repensar, reinventar nuevas modalidades de abordar la clínica. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué ha cambiado? ¿No? ¿Hay conciencia de haber perdido algo? Si es así, ¿qué hemos perdido? ¿No? ¿Hay un proceso de subjetivización de una experiencia? ¿O hay una espera a que pase el invierno? En ese sentido. ¿Va a servir esto para algo? ¿Va a servir todo este tiempo para algo? Todo este costo, ¿no? Subjetivo, social, de las comunidades, de las relaciones, etcétera, para algo. Parece ser que algunas personas sabias, ¿no? Las personas sabias, ¿no? Nos dicen que jamás aprendemos nada de los grandes desastres. Más bien lo que se tiende a repetir, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé, ¿no? Lo que sí parece que en algunos aspectos de planificación, por ejemplo, de reforzar nuestros sistemas de protección en salud, seguimos sin entenderlo. Por lo que está ocurriendo en la segunda ola, poco hemos aprendido de la primera. Está claro que muchos protocolos, pero a la hora de tomar una decisión en relación a la prioridad de una verdad que es proteger a la ciudadanía, las cosas son de otra manera. Bien. Ahora bien, un suceso como este, que supone un parón en un modelo de sociedad como el que tenemos, quizás nos pueda entregar algo para poder pensar mientras que llega la salida del invierno, algunas cosas, ¿no? De las que nos están pasando y que quizás merece la pena detenerse en ellas, ¿no? Es darle un lugar también a una lectura de ese acontecimiento, porque no es solo que pase, irrumpa, desestructure, sino que hay que darle un lugar. ¿Mm? Hay que darle un lugar, escucharlo, eso que aparece como acontecimiento. En ese sentido, ¿no? Podemos, por ejemplo, recuperar cosas, ¿no? Como han hecho otros autores, como están ahora mismo, ¿no? Pensando, ¿no? Qué hacer con esta realidad actual, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué nos traen las relaciones a distancia? Establecidas, impuestas, no las queremos, o a veces sí las queremos. Incluso parece que se van a instalar con cierta frecuencia, a pesar incluso de los que no estamos por la labor. El contacto con los otros no es posible, pero como han resaltado, por ejemplo, multitud de personas que han pasado por los hospitales y la UCI, quedan los ojos, dicen, ¿no? Quedan las miradas. No es solo, ¿no?, las consecuencias que tienen cada uno el aislamiento, ¿no? También está lo que puede permitir la distancia, un encuentro, todos los lazos nuevos que se tejen como consecuencia del aislamiento. Ha habido lazos nuevos, ¿vale? Los relatos de las personas en este tiempo son más que ilustrativos de estos modos, encuentros con los amigos, modos diferentes de relacionarse con los hijos, también los desencuentros. Quiero decir, la vida sigue en momentos de confinamiento. ¿Eh? Y a las personas nos pasan cosas en ese sentido. ¿Vale? También una época como esta es un buen paréntesis, ¿no? Para acceder, ¿no? También a entender cosas de las cuales habitualmente no nos detenemos a ellas, ¿no? Por ejemplo, de sentirse cerca de todas las personas aisladas. Hay tantas en la Tierra. Marta hablaba de la guerra de Siria, todo lo que ha generado, el sufrimiento que ha generado. ¿eh? Están ahí, no están en la ventana, pero siguen ahí, como el virus sigue ahí. ¿Vale? En ese sentido, como han planteado muchos autores, yo también planteo preguntas en este sentido, en la misma lógica. ¿Pueden los otros estar presentes en la distancia? ¿Puede un paréntesis unirnos? ¿Puede una pregunta por la supervivencia ir más allá de sálvese quien pueda? Las situaciones de peligro no necesariamente
refuerzan, al menos así nos dicen determinada gente que tiene larga trayectoria de estudio en este tipo de cuestiones, ¿eh? No necesariamente refuerzan una postura conservadora de ocuparte de ti mismo y lo tuyo, solo en ese sentido, ¿no? Porque donde crece el peligro también quizá podamos encontrar lo que lo aplaca y lo soluciona. Por ejemplo, en psicoanálisis sabemos que el síntoma también señala su salida a condición de entender que habla y a condición de que se escuche lo que nos dice. Es decir, que el sufrimiento, ¿no? Es decir, el daño, también señala por dónde podemos, de alguna manera, ¿no? Salir de él. Pero a condición de eso, de que se le deje hablar o que efectivamente podamos escucharlo. Bien, voy a ir planteando salidas, ¿no? Es decir, de qué nos habla, ¿no? De qué nos habla este real que se ha implantado, desestructurando todo lo que son los pilares imaginarios en los que sustentamos nuestra realidad, incluso los físicos, ¿no? Nos quedamos sin trabajo, no hay perspectiva, ¿no? Es decir, ¿no? Primero, ¿no? ¿Qué nos dice? Que no hay mensaje oculto en las epidemias, como han planteado, ¿no? Autores tan significativos y que, si no lo sé, como Cizek, por ejemplo, a nivel de la filosofía, enganchando un diálogo con el psicoanálisis que es bastante interesante, ¿no? No hay ningún Dios, ninguna energía mirándonos para castigarnos o premiarnos por lo que hacemos o no hacemos. La idea de que la naturaleza es algo para castigarnos es uno de los nombres que se han denominado el narcisismo. Es decir, el narcisismo es un moralismo, es una idea infantil. Si haces bien, te premio, si haces mal, te castigo. Es como un conductismo básico, ¿no? Le das al animal el premio cuando hace lo que ya le indicas, ¿no? Hay que parar estos modos en ese sentido, ¿vale? Al menos, ¿no? Hay que plantear parar este tipo de dinámicas, ¿no? ¿Qué nos dice también esto? Que sufrimos, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante, ¿no? De Araceli Teixidó, ¿no? Que es el sufrimiento emocional por COVID emocional, ¿no? Que es bastante interesante respecto, ¿no? A lo que plantea, ¿no? Esta dimensión, ¿no? De qué se sufre, ¿no? Es decir, la realidad es que de lo que habla es que sufrimos, somos vulnerables. Y somos vulnerables en un momento en que no hay la respuesta ni desde la ciencia ni desde la técnica y todos estamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intentando paliar este no saber, ¿no? O no hay respuesta allí donde habíamos puesto que podía venir precisamente la salvación, ¿no? Esperemos que por ahí venga una solución, ¿no? No sé si nos salva, pero ya veremos, ¿no? Y ¿qué nos dice también, no? Estamos cansados, ¿no? Estamos cansados, ¿no? Porque replica en cada uno de nosotros un modo muy exigente, ¿no? Y que sin saberlo, aunque lo critiquemos, lo hemos incorporado, que es un modo neoliberal, donde efectivamente nos exigimos, somos nuestro propio jefe y además nunca es suficiente en ese sentido, ¿no? Y ese modo media las relaciones con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Es decir, somos nuestro propio jefe en ese punto, ¿no? Pero también hay autores, ¿no? Como Cizek, que plantean, ¿no? Que incluso dentro de este modo neoliberal, ¿no? Hay muchas maneras de entender ese cansancio, ¿no? En ese sentido. A nosotros, precisamente de una manera directa, nos interpela el cansancio de los trabajadores que se dedican al cuidado humano y quienes se ocupan de cuidar a otros, ¿no? Y aquí encontramos un ejemplo claro y evidente de que el cansancio producto del trabajo puede merecer la pena. Y no estoy hablando desde un lugar de psicología positiva,
sino de un lugar singular y ético, ¿vale? En ese sentido. Puede ser liberador cuando se pone al servicio de lo común, de la comunidad. Los trabajadores de la salud, si lo hemos escuchado, no hablan de esto. ¿eh? Estoy para salvar vidas, a pesar del sufrimiento. Esto alivia, da sentido a lo que hago. O cuando escuchamos, ¿no? Pero no tenían miedo, te arriesgabas, podías contaminarte. De hecho, muchos han muerto en el camino, ¿no? Siempre han dicho lo mismo, es lo que tenía que hacer. Y si tuviera que hacerlo nuevamente, lo haría, ¿no? Es decir, no todo es igual. No podemos pensar en esos trabajadores, por ejemplo, médicos sanitarios o de cualquiera que nos han sostenido mientras que hemos estado encerrados y siguen haciéndolo, ¿no? Que están allí, ¿no? Para exclusivamente por ganar un sueldo o por hacer méritos para su currículum vitae, ¿vale? Hay que diferenciar estos espacios, ¿no? Y hay que diferenciar también, ¿no? Este modo, ¿no? Hay un cansancio que tiene que ver con participar de ese riesgo mutuo que implica lo común. Implica lo común. No podemos pensar solo en términos neoliberales, ¿vale? Podemos pensar que incluso bajo la lógica neoliberal, donde todo es autorrealización, autoexplotación, hay otras lógicas, no solo una. ¿eh? Y ser capaces de discriminar esto es muy importante, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a aliviar el sufrimiento del otro, en ese sentido. ¿De acuerdo? Por tanto, el cansancio producto, ¿no? De este modo, ¿no? De dirigirse, ¿no? A cuidar a otro, a la comunidad, a lo común, ¿no? Como tal, merece la pena. El otro día en este curso, que realicé en el PTS también algo de esto se señalaba, ¿no? Se ponía en valor también y me decían que la gratitud dura poco y que se olvida rápido. Esto también sabemos, ¿no? Pero yo les decía que tenían razón, pero que a mí no se me olvidaba y que a ellos tampoco. Que no todo hay que borrarlo tan rápidamente. Esa lógica está siempre al servicio de que no cuestionemos nada, de que nada cambie de lugar en ese sentido. La gratitud dura poco. Rápidamente puede virar a exigencia bajo el imperativo de tengo derecho, ¿no? En ese sentido. Pero el compromiso ético con lo que uno hace es lo que permite que lo común tenga valor. Más allá de uno, lo tengo que hacer y lo haría nuevamente en ese sentido. ¿eh? Como ellos dicen, ¿no? A pesar del riesgo lo hice porque lo tenía que hacer y lo escuchamos, pongan orejas, lo escuchamos una y otra vez en sus decires, ¿no? La posición ética, por ejemplo, de un psicoanalista, ¿no? Implica buscar en cada momento una posibilidad de acompañar a cada sujeto para arreglárselas con su real. Eso es algo que marca la ética del psicoanálisis. Es, por tanto, nuestra responsabilidad responder a las demandas, angustias y malestares de nuestros pacientes y de sus familias, ¿no? En un momento tan incierto y aterrador como el que estamos viviendo. ¿no? El mismo Lacan, ¿no? Apelaba a renunciar a aquellos que no puedan unir su horizonte en la subjetividad de la época. En ese sentido, no solo la ética que nos compromete como profesionales de la salud y en este caso como psicoanalistas, está enfocada, ¿no? A acompañar al otro en la propuesta que tenga que hacer de salida singular, sino también a un compromiso con lo común. ¿no? Una apuesta, porque ¿dónde vamos a devolver al sujeto? ¿Dónde? En fin, que dentro del mismo trabajo, donde no estamos autoexplotando, está también una dimensión del trabajo que dignifica incluso al propio trabajo. Bien, para terminar, ¿no?
lo común, ¿no? Hay autores que han intentado, ¿no?, bajo el modo de los modelos de los procesos de duelo, ¿no?, usar esos modelos para pensar qué es lo que nos pasa, ¿no?, como comunidad, ¿no?, cuando estamos frente a un desastre. Como un desastre como este que tiene el rasgo de trauma, de ser traumático, en el sentido de que trastoca todo y no nos sirven los referentes. Hay uno de los modelos que se usan actualmente por parte de algunos autores, es un modelo que es inicial en todo lo que es el trabajo duelo para entender qué es lo que pasa cuando alguien está frente a la pérdida real de un ser querido, ¿no?, o que está pasando por un proceso de fin de vida, que es el modelo que conocéis de Kubler-Ross, ¿vale? Y este modelo es un modelo inicial, ¿no?, que nos sirve de referencia y que toman como modelo determinada gente para entender qué es lo que pasa como comunidad. Es cierto, como planteaba Marta antes, que quizás, ¿no?, ese tiempo de las fases sea un tiempo que no dé cuenta, ¿sí?, y que haya que abordarlo de otra manera. Afortunadamente no es el único modelo respecto a los procesos de duelo con los que barajamos, pero sí es verdad que es un modelo de referencia que es bastante interesante si lo planteamos a nivel de lo común en ese sentido, ¿vale? Como vosotros sabéis, Kubler-Ross habla de cinco etapas, ¿no?, de pánico-inacción, ira, negociación, depresión y aceptación. Y eso mismo lo podemos, ¿no?, de una manera ligera, ¿no?, pues aplicarlo a la cuestión de las catástrofes, sean climáticas o sean, por ejemplo, de pandemia. Por ejemplo, respecto a la pandemia, ¿no?, en primer momento, ¿no?, la negación, por ejemplo, uno de los el pánico, ¿no?, la negación, ¿no?, el virus no existe, es mentira, es un resfriado más, solo se mueren las personas mayores, no hay una pandemia, modos de la negación, ¿de acuerdo? Sociales y particulares. La ira es culpa de China, del gobierno, del otro, de las grandes compañías, ¿no? La negación, por ejemplo, no es tan grave como otros tipos de virus, se puede limitar el daño, es otro modo de la negación. La depresión, por ejemplo, estamos condenados, no importa lo que hagamos, el 70% de la población se va a contagiar, hagamos lo que hagamos, van a morir el 10% de las personas, que son 10 millones de personas que mueran para los muchos que estamos. Bueno, podemos identificar este tipo de cuestiones. Ahora bien, desde este modelo de fase, ¿no?, el tema es cómo, ¿no?, salimos, es decir, cómo es la resolución, ¿no? Y desde ese punto de vista hay varios modos de resolución que se plantean, ¿no? Desde luego, desde el lado de lo social, ¿no?, la aceptación. La aceptación. Y la aceptación sería todo lo contrario al sueño de dominio técnico médico que nos promete la inmortalidad. La aceptación sería la aceptación de la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida misma, de la contingencia, como antes se planteaba, de lo que no podemos controlar. Y esto es difícil de aceptar, ¿no? Vivir permitiendo el azar, por ejemplo, ¿no?, no controlarlo todo, aceptar la fragilidad, es muy difícil. Porque ¿qué supone todo esto, no? ¿Qué supone montar una vida reconociendo precisamente esta cuestión y renunciando al ideal tecnológico que la ciencia nos promete, ¿no? ¿Y qué desafío implica esto, no? Desde la perspectiva de la aceptación, el modelo de fases, esta pandemia habría que aceptarla sin pánico, ¿no?, y además sin negación, ¿no? Y esto parece que son modos eficaces de la pandemia. Ahora bien, ¿qué nos encontramos? Que es mucho más frecuente encontrarse que negamos que la aceptación de lo mismo. Seguimos sosteniendo que efectivamente el invierno tiene que pasar y que vendrá nuevamente la vacuna que nos volverá al sueño de todo es posible.
por ejemplo, como decía Marina, en situaciones así es cuando podemos apreciar cómo la salud mental, por ejemplo, no es el producto exclusivo de habilidades mentales personales, sino que está notablemente influida por el entorno. La realidad que vivimos tiene gran impacto en nuestro estado mental y es necesario hacer cambios en dicha realidad para que el estado mental se modifique. Si las personas después de tanta adversidad necesitan ayuda y tratamiento psicológico o psiquiátrico o lo que sea, deben recordar la influencia del trauma en su estado mental y hacer el esfuerzo de identificar qué cosas del entorno deberían cambiar para mejorar. Es decir, ¿dónde o seguimos sosteniendo esa actitud de discurso psicologizador imperante en nuestra sociedad que tiende a presentar este malestar como producto, por ejemplo, de déficits personales, trastornos, enfermedades que inhabilitan a la persona? ¿Vale? Apelar a lo común, ¿eh? Es una manera de salir de esta situación, ¿no? ¿Vale? Hay otra manera, ¿no? Hay otra manera que nos plantea el psicoanálisis, ¿no? El duelo, ¿no? Quiero decir, no es que esta no la plantee el psicoanálisis, ¿eh? Esta también, ¿no?, la sostenemos, la propuesta por lo común. Pero también es cierto que el duelo es una reacción que supone un proceso para llevar a cabo una elaboración, ¿vale? Lo cual no dependerá del paso del tiempo, sino del trabajo que se realice. Es decir, el tiempo en sí mismo no supone haber hecho el duelo. Eso lo sabemos. Por ejemplo, en la clínica, un duelo detenido, sin hacer, aparece con la presencia continua de fenómenos y síntomas de todo tipo. ¿De acuerdo? Un duelo detenido o un duelo en la manera en que lo planteaba Marta, que suena a lo que se llama ambiguo, que no termina de resolverse, porque no hay manera de situar lo que uno pierde, ¿no? En ese sentido. Desde ese punto de vista, un proceso del duelo no es solo la separación con respecto a lo que pierde, sea lo que pierde, por ejemplo, una persona que fallece. Es un cambio en la relación a la persona que muere, ¿no? Se trata de una relación, de la alteración de objetos, ¿no?, y la producción de una nueva figura de relación de objetos, ¿vale? En ese sentido, el objeto no se sustituye, ¿vale?, y eso lo sabéis, sino que existe un cambio en la relación con eso que pierde, en ese sentido. Y este cambio tan específico, impregnado por lo traumático de la muerte, además de la muerte en estas circunstancias, es ilustrado por Lacan como lo que plantea como un agujero en lo real. ¿De acuerdo? En ese sentido. Y en ese sentido hay algo que hacer, hay que hacer algo con esa cuestión, ¿no? En ese sentido, ¿no?, es que se plantea que frente, por ejemplo, a los planteamientos freudianos acerca del duelo, ¿no?, lo que se plantea desde este lado, ¿no?, desde el lado de Lacan, ¿no?, que es que el tema no es solo lo que pierdes, sino qué pierdes tú con eso. ¿Qué pierde uno ahí, ¿no? Es decir, que no es solo la pérdida de un objeto, lo que se modifica es el modo de relacionarse con eso. Y en ese sentido es pertinente la pregunta, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué hemos perdido? Un duelo, la muerte es una privación, no es una frustración, no es algo del orden de la castración, es algo del orden de la privación, es un agujero en lo real. Y en ese sentido hay que construir alguna narrativa respecto a ello. Y lo que implica no es una narrativa de cambio de objeto, no se cambia el objeto, se cambia el modo en lo que el sujeto se relaciona con eso, ¿no? Bien, no hay vuelta. Podemos soñar, volver a una realidad que está allí esperándonos, ¿no?, detenida, esperándonos a nosotros, ¿no?, para continuar nuestros lazos de la manera en que estamos. Bien, ¿qué propone en este caso el psicoanálisis? Como propone siempre el psicoanálisis. No hay que apresurarse a suturar, a aliviar, a proponer medidas adaptativas
a no se sabe quién, si la incertidumbre es el modo, el nombre que tiene actualmente el lazo social. ¿A dónde llevar al otro? En todo caso, ¿no?, es propiciar bajo el modo de ese proceso denominado duelo, que no siempre se realiza, una escucha para vehiculizar la respuesta singular de lo que cada uno tenga que construir al respecto. Vuelvo a insistir en ese sentido. Que sea singular no hay que confundirlo con individual, porque lo más singular es también la propia verdad que te acerca al otro en su vulnerabilidad, en que es mortal y en que efectivamente necesitamos subsistir al amparo de los cuidados de los demás. En ese sentido. Por eso, en ese sentido, es una propuesta, bajo el modo de una articulación de fortalecer los espacios comunes, bajo el modo de lazos más solidarios y no tan competitivos, y por otra parte dar un espacio en el sentido de qué pierde uno de sí mismo con eso, ¿no?, que ahora mismo tenemos en ciernes, que es que se mantiene y que no. ¿Vale? Así que muchas gracias, ¿vale? Y disculpar que haya sido tan largo, pero al final no sé lo que me pasa siempre, pero bueno, disculpar esto. Vale, gracias. ¿Queréis intervenir? Pregunta, algo. Yo quería plantear una cosa también en relación a lo que decía Marta, lo que dices tú sobre... Bueno, no es que dedicáis nada en concreto, que lo que me vengo pensando al escucharos. Al abordaje, ¿no? En relación a un real que llega e impacta, un real entendido como lo innombrable, lo imposible, para lo que no existen recursos, nuestras torres gemelas actuales, ¿no? Sería un abordaje simbólico, ¿no? ¿Qué sería eso? Intentar poner algo de palabra, es un intento, no que sea, es un intento, cierto intento. Porque decía Marta, o el autor que plantearon, ¿por qué teorizamos, ¿no? Como si fuera un modo de planteamiento de un cierre de esto es por esto, ¿no? También en algunas ocasiones me enfado mucho con la moda de las mascarillas, ¿no? Me enfada que se haya convertido en moda como una manera de resistencia inconsciente, que tengamos en la cara a un símbolo que nos lleva a pensar la muerte y rápidamente lo convertimos en un objeto de moda, a combinar con los zapatos y el bolso. Pero por otro lado pensaba que iba a ser de nosotros si al menos no hubiera ese intento de negación, ¿no? Como un recurso, como esa falacia que se planteaba, y que nos permita la protección, el mecanismo de defensa que sería la represión en ese sentido, esa resistencia ante una verdad que es absolutamente desgarradora, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el planteamiento del olvido, ¿no? Cómo se olvida, no pasa nada, ¿no? Ya pasó, que se pase cuanto antes, lo del invierno que decía Paco, ¿no? Y la alusión a que el olvido no existe en neurociencia, no existe en psicoanálisis, no se puede olvidar, no hay... De hecho, los conductistas hablan de la recuperación espontánea, ¿no? En los casos de las ratas, a las que se les vuelve a enseñar a que olviden la vinculación de la descarga con el sonido, ¿no? Después de 6 meses aparece el sonido y la recuperación de la activación es el doble. Entonces, bueno, cosas que he pensado mientras escuchaba. El olvido es una formación del inconsciente, si lo leemos desde el lado psicoanalítico, ¿no? Y por tanto, entraña una verdad. La temática que a mí me parece ahí, ¿no?, que el olvido como una manera, ¿no?, de defensa en ese sentido, es que lo que instala es una repetición, es una repetición. Y en ese sentido es una repetición que conduce a lo mismo. Olvidamos para seguir repitiendo un goce imposible en ese sentido, ¿vale?
Por tanto, de alguna manera, algún corte hay que dar, ¿no? Es decir, algún corte hay que dar, ¿no? A la cobaya en el laberinto, ¿no? Que termina un goce infinito, ¿no? Algún corte hay que dar a este modo insensato de, 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 de proponer la inmortalidad, del exceso de la producción, del goce infinito, una propuesta de goce infinito. Algún corte hay que dar. En ese sentido, el olvido, recuperar algo de la verdad es la repetición, y con la repetición algo hay que hacer en ese sentido. Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. A mí también, ahora cuando lo planteaba así Cayetana y me acordaba de esta primera parte, a ver, que cuando decimos olvido, a veces tengo la sensación de que se piensa como, se piensa, o yo lo he pensado muchas veces, como un vacío, como una carencia, pero el olvido, el indicio del olvido, también es porque hay algo que se repite o hay algo que insiste que luego se nombra como olvido, pero que es un indicio de algo, hay presencia de algo en el olvido. ¿Alguna pregunta por parte de la gente? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna palabra que se nos dirija? Es raro este silencio, ¿eh? Hay una pregunta que hace Manuel Ángel Palma Nadales, pregunta, y creo que sobre las mascarillas, dice, esto de las mascarillas sería una especie de desplazamiento, ¿no? Lo de la moda, creo que se refiere. Bueno, no sé si desplazamiento es como una resistencia, ¿no? Es como si, en cierto modo, que no sé si de desplazamiento en los conceptos de desplazamiento y condensación que plantea Freud, no sé si te refieres a eso como desplazamiento, pero sería desde luego una resistencia. Como a mí lo que me parece, ¿no?, es que aparece algo que viene a dar una cuenta muy certera de el peligro, y lo que aparece es que rápidamente se convierte en una cuestión imaginaria de moda y tal. El humor yo creo que, bueno, que es la única manera de entrar en algo de lo dramático. Entonces, el humor lo que permitiría, el psicoanálisis así lo plantea, sin extenderme demasiado, pero bueno, si queréis comentar algo más vosotros, lo que permitiría una salida a elementos que son tan absolutamente desgarradores que no habría otro modo de hablar de eso. Sería que podríamos decir que el humor el humor habla de lo serio, las cosas serias, ¿no? Si os parece, también podéis abrir el micrófono y desarrollar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el humor y la soledad, pero en relación a qué, ¿no? Bueno, y la soledad. La soledad es uno de los nombres actuales de la pandemia. Y que solo se ve paliada con gestos, ¿no? Donde, fijaros vosotros que es una característica en estos momentos que al menos a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y es que es una pandemia que al no tener la respuesta ni la curación en este momento, ¿no?, la habrá, ¿no?, pero al no tener esa respuesta, lo que hemos visto es cómo la vulnerabilidad de los propios profesionales de la salud, ¿no? Y eso ha sido un gesto que ha humanizado la atención. Cuando cae el significante amo de curar, ¿no?, donde no hay la respuesta científica, lo que aparece es ellos también mueren. Ellos están al cuidado. Cuando no se puede acercar a la persona querida porque no puede hacerlo y muere, ellos están allí como un mediador. ¿Se entiende? Es decir, la soledad es uno de los nombres, ¿no?, a nivel singular, porque solo tú cuando sales asumes el riesgo y lo vives en soledad, ¿no?, en ese sentido. Y la soledad es algo que se pone en evidencia porque el desgarro es bastante fuerte. Y podemos ver, por ejemplo, en esos gestos solidarios de los profesionales, muestran su vulnerabilidad, el agotamiento, el no poder más, ¿no? Ahí encontramos algo singular también, es cómo los sostenemos. Hay que sostener al otro.
porque de él dependemos también, es cierto, pero hay que sostenerlo. Y en ese punto sales de la soledad. Se me ocurre, ¿no? Como cuestión, ¿no? Bueno, por alusiones, ya que ha dicho Paco, si dice el humor desarrolla un poco. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, María Jesús. Sí, hay un artículo de Freud que a mí me encanta, que se llama así, El humor, que empieza con uno que va hacia el cadalso un lunes por la mañana y dice bonita manera de empezar la semana. El humor habla del horror y ayuda a soportar el horror. Y realmente supongo que en algún momento alguien recopilará de algún modo tantísimos chistes, tantísimos memes, tantísimos vídeos como se ha producido, pero que de alguna manera el abrir el móvil para buscar el chiste del día es como que aligeraba el peso del confinamiento, ¿no? Es un compañero de viaje porque nombra, sin nombrar, el horror y permite soportarlo. Me parece que no se puede hablar del confinamiento sin hablar del humor, de la cantidad de producción en este orden que ha habido, constante. Igual que todo, me parece que forma parte del lote inevitablemente. Sí, gracias María Jesús. ¿Alguien más quiere hablar, plantear alguna cuestión? De aquí, Cándido, me parece importante lo que señalaba Paco sobre la desconfianza, algo que circula muy ligado al miedo en relación al otro. Portador del virus se entiende. Si quiere hablar, decirlo con el audio y no. Lo que señalaba Paco antes en relación a la confianza, ¿no? Lo importante que es, ¿no? En comunidad, generarla. Y me parece que justamente la pandemia lo que está provocando es una gran desconfianza, ¿no? Parece como, bueno, recordamos al principio, ¿no? Que parecía que todo el mundo estaba en el balcón tratando de señalar, ¿no? Lo que hacían fuera de control, ¿no? La gente, ¿no? Si sacaba el perro, si salía a deshoras, etcétera, ¿no? Creo que se ha generado en general, se ha ido generando justamente una situación en el sentido contrario, ¿no? Una gran desconfianza al otro, a los políticos, a su criterio. Bueno, no sé realmente esto que va a ir sedimentando, me parece. También en relación a esta cuestión de las mascarillas, ¿no? Parece que no sabes quién es el otro, qué está haciendo, si porta, si no porta el virus, ¿no? Me parece que hay en juego algo un tanto, bueno, peculiar, ¿no? Esta época es algo peculiar también en ese sentido. Esperamos que os haya gustado, estaremos encantados de leer todo lo que queráis comentar, añadir, opinar sobre la actividad. Ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestro blog areapsicoanálisis.com/Copao-Granada. Además, también en YouTube, iVoox, Instagram y Twitter con el nombre de areadepsicoanálisis.copao. Así que nos vemos en la próxima podcast. Muchas gracias.